Hay una pregunta que nadie quiere hacerse, porque si la respuesta es sí, entonces todo cambia. Y si las profecías de la Biblia fueran reales, no me refiero a lo que te enseñaron en catequesis ni a esas interpretaciones aguadas que se repiten en misa como si fueran fórmulas vacías. Hablo de profecías concretas, claras, detalladas, de textos escritos hace miles de años que anunciaron acontecimientos históricos con una precisión que no tiene explicación, al menos no una, que este mundo esté dispuesto a aceptar. Y si no fueran metáforas, y si lo que está escrito ahí no es simbólico, ni místico, ni poético, sino literal, y si los grandes movimientos de la historia, las guerras, las caídas de imperios, el surgimiento de figuras clave ya estaban previstos, porque si eso es así, entonces este mundo no está a la deriva, está siendo dirigido, medido, cronometrado. Eso es justamente lo que la mayoría no quiere ni oír. Vivimos en una sociedad donde se idolatra la razón, la ciencia, la tecnología. Todo lo que suene a profecía se mete en el cajón de las supersticiones. Pero ¿qué haces cuando los hechos no encajan con esa narrativa? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que algunos de esos textos antiguos anunciaron no solo lo que iba a pasar, sino cuándo y cómo iba a pasar? La mente moderna se burla, pero la historia no miente. Las profecías del Antiguo Testamento no eran discursos bonitos para dar esperanza al pueblo. Eran documentos sellados, con advertencias, con nombres, con fechas. Y cuando se revisan sin prejuicios, lo que aparece es un mapa, un diseño, una programación, una arquitectura del tiempo. Y ojo, que esto no es conspiración, es escritura, pero no la escritura domesticada por siglos de instituciones religiosas, no la que recitan sin vida quienes jamás se atrevieron a cuestionarla. Me refiero a lo que está realmente escrito palabra por palabra y que cualquiera puede comprobar si tiene el valor de mirar. Y eso es lo que falta hoy, valor. Porque el que se atreve a mirar empieza a ver cosas que no encajan con lo que nos han dicho, descubre que hay nombres de reyes, secuencias históricas, símbolos que se repiten, visiones que se cumplen. Y entonces la pregunta ya no es si esto es real, la pregunta es ¿por qué nadie lo quiere contar? Lo más grave es que estas profecías no solo hablan del pasado, hablan del presente, hablan del futuro, de lo que viene, de lo que nadie quiere ver. Y ahí es donde todo se vuelve incómodo porque implica que no controlamos nada, que no somos tan libres como nos gusta creer, que nuestra historia personal y colectiva está metida dentro de un guión más grande. Y si ese guión existe, ¿quién lo escribió? No estoy diciendo que seas una marioneta, ni que no tengas voluntad. Estoy diciendo que la historia tiene estructura, tiene clímax, tiene propósito y tiene un final. Uno que no se improvisa, uno que ya fue anunciado desde el principio, uno que si no lo entiendes te arrastra. Y ahí entra la Biblia. Ese libro despreciado por las universidades, ignorado por la élite, malinterpretado por los religiosos, y sin embargo, el único que ha dicho lo que iba a pasar y ha pasado. Un libro que no necesita adornos, porque ya es una bomba por sí mismo. Uno que habla cuando nadie más se atreve a hacerlo. ¿Y sabes lo peor? Que mientras tú estás distraído con el último escándalo, el último partido, la última moda, la cuenta atrás sigue, el reloj profético sigue corriendo. Y no avanza hacia el caos, avanza hacia el cumplimiento. Y cada tic, cada evento, cada giro te lo está gritando en la cara. Si todo esto es real y hay demasiadas pruebas para decir que no lo es, entonces el mundo no solo tiene un origen, tiene un destino. Y no está en manos de presidentes, ni de bancos, ni de militares. Está en manos de alguien que ya lo dijo todo y que está esperando a ver si tú, al menos tú, decides despertar. Nos han vendido durante siglos la imagen de un Dios que improvisa, uno que observa desde el cielo y cuando las cosas se salen de control interviene. Como si todo esto fuera una partida de ajedrez cósmico en la que él va reaccionando jugada a jugada. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si ese Dios del que tanto se habla no es un espectador, sino un programador? Sí, programador, no un mago, no un viejo de barba que aparece cuando rezas, sino alguien que diseñó todo desde el principio con una precisión que descoloca, que puso los elementos, los actores, las etapas y les dio un rumbo, un orden, un propósito, y que lo dejó todo escrito no en lenguaje místico, sino en la propia historia.
Y ahí entran las profecías, no como predicciones vagas al estilo de Nostradamus, no, sino como líneas de código profético, insertadas estratégicamente a lo largo de siglos, que apuntan a momentos concretos, personajes específicos, eventos globales. ¿Te parece exagerado? Espera. El nacimiento del Mesías fue anunciado con siglos de antelación. Su lugar de origen, su forma de morir, el rechazo que sufriría. Todo estaba escrito. ¿Casualidad? ¿Coincidencias acumuladas? ¿O programación? Porque si alguien escribe que va a suceder algo y ese algo sucede exactamente como estaba escrito una vez, vale. 2, puede ser. Pero cuando ocurre una y otra vez, durante siglos, y en diferentes libros escritos por personas distintas, ya no es coincidencia, es diseño. Y ese diseño se nota especialmente en cómo está estructurado el tiempo. Los antiguos no veían el tiempo como lo vemos nosotros. Para ellos el tiempo era cíclico, lleno de repeticiones, de símbolos, de paralelismos. Cada evento grande en la historia de Israel era como una maqueta, un ensayo, una advertencia, y cada profecía era una pieza colocada en el tablero con siglos de anticipación. ¿Sabes qué significa eso? Que nada está fuera de control, que el caos no es tan caótico como parece, que incluso la decadencia moral, las guerras, las crisis estaban contempladas, que no estamos a merced de la suerte ni de decisiones humanas, que hay algo o alguien que ya lo vio todo y lo dejó escrito. Y aquí es donde empieza a doler, porque si hay un diseño, si hay una programación, entonces todo esto tiene sentido, pero también tiene juicio, tiene consecuencias. No se trata de un juego, se trata de que hay un destino y hay quien lo escribió y lo peor, hay quien lo ignora. El problema es que no nos gusta esa idea. Preferimos pensar que todo es azar, que todo depende de nuestras decisiones, que el futuro es un lienzo en blanco, pero no lo es un guión. Y lo que tú llamas presente ya fue anunciado. Hay quien dice que eso hace a Dios cruel, manipulador, injusto, pero no entienden. No estamos hablando de un titiritero que mueve hilos. Estamos hablando de alguien que vio la película entera antes de que empezara, que escribió el final en el primer capítulo y que aún así te deja elegir si quieres leerlo o no. ¿Y eso te da libertad? Sí, pero también te deja sin excusa. Lo más inquietante es que cuando uno empieza a ver esto ya no puede dejar de verlo. Las repeticiones en la historia, las estructuras, las señales, los nombres, las cifras, todo empieza a encajar. Y entonces te das cuenta de que este mundo no es natural. Es narrado, escrito, orquestado, y que tú, aunque no lo sepas, estás dentro del programa. Un programa que no es informático sino espiritual, pero igual de preciso, igual de ineludible. Uno que no te pregunta si crees o no crees, solo sigue, solo cumple, solo avanza. Y cada segundo que pasa es una línea más que se ejecuta hacia el desenlace que ya estaba fijado desde el principio. Dicen que la Biblia es ambigua, que sus profecías son como horóscopos, tan generales que cualquiera puede hacerlas encajar, pero eso solo lo dice quien nunca se ha tomado el tiempo de leerlas con atención. Porque cuando uno se mete en serio en ese libro, se da cuenta de que no está lleno de metáforas sueltas, sino de anuncios quirúrgicos, de predicciones milimétricas, de datos que no tienen cómo estar ahí, si no es porque alguien los puso. Por ejemplo, en el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, se dice que de Belén Efrata saldrá el que ha de gobernar a Israel. Belén, no otra ciudad, no un símbolo, un lugar concreto. Y siglos después, un niño llamado Jesús nace ahí, en el momento exacto en que debía hacerlo según una cadena de eventos que parece casual, pero no lo es. O Isaías capítulo 53, el llamado siervo sufriente, habla de alguien despreciado, rechazado, traspasado por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. Habla de su muerte como sacrificio, y todo eso fue escrito más de 700 años antes de Cristo, y no es una interpretación forzada, está ahí palabra por palabra y encaja. Y si te parece poco, hay más. Zacarías predice que el Mesías será traicionado por 30 monedas de plata, no 20, no 50, 30, y que ese dinero será arrojado en la casa del Señor. ¿Y qué pasó con Judas
después de traicionar a Jesús. Exactamente eso. ¿Cómo es posible? En el Salmo 22 se habla de manos y pies traspasados. Se describe la escena de una crucifixión siglos antes de que los romanos existieran. Se habla de que echan suerte sobre su ropa. Detalles que parecen cinematográficos, pero están ahí y se cumplieron. Y ojo, no estamos hablando de uno o dos casos. Hay más de 300 profecías cumplidas en la figura de una sola persona. 300. Escritas en diferentes momentos por diferentes autores, en diferentes contextos, y que todas se alinean como piezas de un reloj. ¿De verdad eso es casualidad? Claro, muchos dirán que todo esto fue añadido después, que los evangelistas manipularon los hechos para que encajaran, pero no pueden explicar por qué algunos de esos textos proféticos ya estaban traducidos al griego, la famosa versión de los 70, 2 siglos antes del nacimiento de Jesús. Ya estaban ahí, nadie los tocó y se cumplieron. La profecía no es magia, es información adelantada, es visión desde fuera del tiempo, es anticipación, y la Biblia está llena de eso. No uno, no dos, sino cientos de textos que apuntan a hechos concretos, con nombres, con lugares, con gestos, con cifras. Y lo más escandaloso es que esas profecías no se ocultan, están a la vista de todos, pero la mayoría prefiere no verlas, porque aceptarlas sería admitir que hay un plan, que hay un guión, que alguien mucho antes de nosotros ya sabía cómo iba a desarrollarse todo. Y eso, para el mundo moderno, es un golpe demasiado fuerte. La idea de un Dios espectador ya no cuadra. Tampoco la de un Dios que reacciona. Aquí estamos hablando de un Dios que anticipa, que avisa, que deja pistas y que cumple. Uno que no improvisa, que no especula, que no juega con posibilidades, que escribe y lo que escribe se hace realidad. Hay una razón por la que a muchos les molesta la Biblia. No porque no la entiendan, sino porque dice cosas que no deberían saberse, porque revela un guión que contradice la narrativa oficial, porque muestra que el caos no es tan caótico, que la historia está guiada y que lo que fue anunciado se cumplió. Y eso, amigo, no se puede borrar. Hay una razón por la que muchos leen la Biblia y no entienden nada. No es porque sean ignorantes ni porque les falte fe. Es porque la Biblia no está escrita para que cualquiera la entienda a la primera. Está diseñada como un sistema de filtros, como un texto cifrado. Un libro que no esconde información, sino que la protege. La mayoría piensa que está lleno de símbolos porque es antiguo o porque era la forma de hablar de los profetas. Pero no, el lenguaje bíblico no es poético por estilo, es intencionalmente codificado. Usa imágenes, metáforas, estructuras repetidas, números, genealogías, nombres con significado. Nada está ahí por casualidad. Por eso los que la leen como si fuera una novela no ven nada. Se aburren, se confunden, la descartan. Pero los que se detienen, los que la analizan, los que se preguntan por qué un versículo dice exactamente lo que dice, esos encuentran cosas que no deberían estar ahí. Porque detrás de cada símbolo hay una instrucción. Detrás de cada genealogía, un mensaje. Y detrás de cada número, un reloj. La Biblia es un sistema cerrado, como una maquinaria. Cada pieza encaja con otra. Y cuando se activa, revela cosas que la religión jamás te enseñó. Porque el problema es ese. La religión ha anestesiado el texto, lo ha vuelto decorado, ha sacado el filo a propósito. Pero el texto original sigue ahí. Y cuando lo tomas como lo que es un documento profético y codificado, empieza a hablar. Por eso Jesús hablaba en parábolas, no para ser bonito, no para entretener a la gente, lo hacía para esconder, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Te suena eso? Lo dijo él mismo. Porque no todo el mundo está preparado, porque la verdad no se da, se revela. Y la revelación exige hambre, exige deseo, exige romper con lo establecido. ¿Y sabes qué más? No es solo el lenguaje, es la estructura entera. ¿Por qué crees que hay tantos nombres raros? ¿Por qué tantas repeticiones? ¿Por qué tantos detalles aparentemente innecesarios? Porque cada palabra es una coordenada, cada historia es un eco, cada libro es un espejo de otro.
Hay claves internas, juegos numéricos, referencias cruzadas, códigos dentro del texto hebreo, tipología, gematría, pistas que han estado ahí desde hace milenios, pero nadie las ve porque han sido enseñados a leer la Biblia con los ojos de la religión, no con los ojos de quien busca un mensaje oculto. Y lo más fuerte es esto: muchos de esos códigos no tienen sentido hasta que llega el tiempo exacto para ser entendidos, como si la propia revelación estuviera programada, como si el texto tuviera capas que solo se desbloquean cuando el momento es el correcto, no antes, no después, como si la Biblia no fuera solo un mensaje, sino una máquina de revelación. ¿Y sabes qué implica eso? Que cada generación recibe una parte, que lo que antes parecía inofensivo hoy se vuelve clave, que hay cosas que el siglo XXI sí puede ver, que el siglo I no podía, porque cada lector no solo recibe información, sino que activa algo al leerla, porque no es un libro muerto, es un código vivo. Y ese código ha sido marginado, ridiculizado, mal traducido, manipulado, pero jamás destruido. Sigue ahí, en tu estantería, en cualquier biblioteca, esperando a que alguien lo abra, no con fe ciega, sino con mente despierta, con hambre real, con preguntas incómodas. La Biblia no es solo un libro espiritual, es un archivo sellado, un mensaje interdimensional. Y si te parece exagerado, es porque jamás la leíste como se debe, porque todo está ahí, lo que fue, lo que es y lo que viene. Solo hay que saber leer el idioma en el que está escrito, y ese idioma no es hebreo ni griego, ese idioma se llama revelación. Durante siglos, los cristianos han ignorado la Torá, la han visto como una colección de reglas antiguas, rituales judíos, mandamientos obsoletos. Y sin embargo, ahí está la clave, porque si la Biblia es un programa, la Torá es el código fuente. Todo lo que ocurre después, los profetas, los reyes, el Mesías, el Apocalipsis, ya estaba escondido en esas primeras 5 piezas del rompecabezas. Y no es una forma de hablar, es literal. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio contienen los patrones, las estructuras, las sombras, que luego se repiten, son el mapa, son el código inicial. Y es tan perfecto que incluso los nombres de los personajes, los días, los sacrificios y los objetos tienen significado oculto. Nada está ahí de relleno, nada está escrito al azar. Por eso los rabinos los estudian al milímetro, porque saben que cada letra cuenta, que cada número tiene peso, que cada historia tiene una segunda lectura. Mientras en Occidente se enseña la Biblia como un libro de moral, en el mundo hebreo saben que es un sistema cifrado. Por ejemplo, en Génesis tienes el patrón de los 7 días de creación, que no son solo una historia sobre cómo se hizo el mundo, son una plantilla del tiempo, un modelo profético. Cada día representa una etapa, cada acto una clave. Y si sabes leerlo, ahí están las edades de la humanidad, los reinicios, las pausas, el clímax. Y no lo digo yo. Está ahí, repitiéndose una y otra vez, como si alguien hubiese diseñado un reloj cósmico con ciclos precisos. O Éxodo, no es solo la historia de un pueblo que sale de Egipto, es el plano de la redención, la Pascua, el Cordero, la sangre en los dinteles. Todo eso es simbología codificada. Todo eso apunta a algo que iba a ocurrir siglos después, pero ya estaba escrito. Es más, el Éxodo no es solo un evento pasado, es una plantilla, un modelo que se repite, porque todo el que busca redención repite ese camino: salir del sistema opresor, cruzar por el juicio del mar, caminar por el desierto y llegar al lugar prometido. Y así con todo, cada sacrificio, cada número de ovejas, cada detalle del tabernáculo, todo es sombra, todo es figura, todo es adelanto, pero hay que tener los ojos entrenados. Porque si lees eso como una historia de pastores y patriarcas, no ves nada, solo te quedas con las capas externas. Y el mensaje se te escapa. Levítico, ese libro que todos evitan, es uno de los más precisos, porque cada rito, cada mandato ceremonial, cada purificación tiene doble sentido. Son datos cifrados, tipologías que apuntan a realidades espirituales mucho más grandes.
y que explican con detalles lo que más tarde haría el Mesías, pero hay que saber leerlo, no con dogma, sino con códigos. Números y Deuteronomio no se quedan atrás, llenos de censos, de ordenanzas, de repeticiones. Pero detrás de cada conteo hay una estructura. Detrás de cada repetición, un eco profético. Nada sobra, nada falta, todo forma parte del plan original. Y eso es lo que ha pasado. El cristianismo se desconectó de la raíz, ignoró la Torá, despreció la estructura y por eso se volvió superficial, emocional, fragmentado, perdió el código, perdió el plano y empezó a construir sobre arena. Pero los que vuelven al principio, los que entienden que la Torá no es un libro judío, sino el núcleo del programa, empiezan a ver lo que otros no ven. Empiezan a notar cómo todo lo que Jesús hizo, dijo y cumplió ya estaba cifrado. No improvisó nada, no vino a romper, vino a ejecutar, a cumplir el guión. Porque eso fue lo que dijo: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Cuál ley? La Torá, porque esa era la matriz, ese era el plano. Y quien no conoce el plano no entiende el diseño. Y quien no entiende el diseño se pierde la historia. Una de las frases más repetidas por religiosos de todo tipo es esta: nadie sabe el día ni la hora. Y con eso se lavan las manos, se cierran los ojos y prefieren no mirar. Pero no se dan cuenta de que esa frase dicha por Jesús no era una excusa para vivir en la ignorancia, era una pista, porque justo después de decir eso añadió: pero estad atentos, velad, porque podéis discernir el tiempo. Entonces, ¿en qué quedamos? No se puede saber, o sí. La verdad es que la Biblia está llena de referencias temporales, fechas, duraciones, códigos de tiempo, porque Dios no improvisa, no trabaja con ya veremos, trabaja con ciclos, con conteos, con calendarios exactos. La historia no es una sucesión de accidentes, sino el cumplimiento de un programa. El problema es que hemos leído el texto como si fuera poesía, como si 1000 años significaran simplemente mucho tiempo. Pero para el lenguaje bíblico el tiempo es clave y está medido. Y no solo eso, está repetido, porque Dios usa el tiempo como una partitura, cada nota en su lugar, cada compás en su secuencia. Y eso significa que si uno sabe leer el patrón, puede anticipar el momento. Por ejemplo, la Biblia habla de semanas proféticas, de jubileos, de ciclos de 70, de 1260 días, de tiempos y medio tiempo. Son códigos numéricos, sí, pero no son aleatorios. Cada uno tiene su papel en la arquitectura del plan. Y muchos de esos ciclos empiezan en la Torá, se repiten en los profetas y estallan en Apocalipsis. Los 70 años de cautiverio de Babilonia, anunciados por Jeremías, se cumplieron al día. Las 70 semanas proféticas de Daniel predijeron con precisión el tiempo del Mesías. El año del jubileo, cada 50 años, era un reinicio, un eco del gran reinicio final. Todo eso está en la estructura. Y no, esto no es numerología barata. No se trata de buscar patrones por obsesión. Es que están ahí en la estructura misma del texto. Y cuando uno los ignora, se pierde el ritmo, se sale del guión. Y luego se sorprende de que las cosas ocurran y no las entienda. Los sabios hebreos lo sabían. Por eso tenían calendarios paralelos, por eso contaban los días desde la creación, por eso celebraban fiestas en fechas exactas, porque sabían que el cielo se mueve con reloj, que hay tiempos marcados para cada evento. Y lo más fuerte, muchas de esas fechas ya han sido cumplidas. Con precisión, el nacimiento del Mesías, su muerte, la destrucción del templo, todo ocurrió en las fechas exactas del calendario profético. No un día antes, no uno después, en la fiesta correcta, en la hora señalada. La Pascua, el Pesaj, fue el día exacto de la crucifixión. Pentecostés, la entrega del Espíritu. Tabernáculos, el retorno, todo está en su lugar. Cada fiesta es una cita y cada cita tiene una fecha. Y eso no lo inventó una religión, está en el texto. Entonces, ¿podemos saber cuándo vendrán los eventos finales? La respuesta es incómoda. Sí, en parte. No con cronogramas de YouTube ni predicciones fantasiosas. No con cálculos alocados ni pánicos colectivos.
pero sí con el texto, con sus señales, con sus ciclos, con los códigos que están ahí para quien se atreva a leerlos. Jesús reprendió a los que sabían leer el clima, pero no discernían los tiempos. Y eso lo dijo porque sí se puede discernir, porque hay señales, hay relojes proféticos, hay marcadores. Y no fueron puestos para decorar, fueron puestos para avisar. El tiempo no está escondido, está cifrado. Y el que no lo quiere ver no es porque Dios no lo haya dicho, es porque eligió no mirar. Una de las trampas más grandes que se ha instalado en el pensamiento moderno es esta: que todo lo profético ya se cumplió, que Jesús lo completó todo y que ahora solo queda esperar, vivir bien y listo. Pero no, eso es una ilusión, porque aunque se cumplió mucho, no se cumplió todo. Y lo que falta es lo más fuerte. Las profecías que se cumplieron apuntaban a la primera venida, el siervo sufriente, la entrada triunfal, la traición, la crucifixión, todo eso sí, cumplido al detalle. Pero había otras que hablaban de un rey que gobernaría con vara de hierro, de una restauración total, de una nueva creación, y eso todavía no ha ocurrido, no se ha visto, no se ha instaurado. El problema es que el sistema religioso no sabe qué hacer con eso. Les desarma, les rompe el guión, porque si todavía falta algo por cumplirse, entonces hay que estar alerta, y eso molesta, porque es más fácil vivir en una espiritualidad cómoda, donde todo ya pasó, que aceptar que estamos entrando en la fase más crítica del programa. Zacarías habla de que todas las naciones vendrán contra Jerusalén. Isaías describe un mundo transformado, donde el lobo y el cordero habitan juntos, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni guerra. Daniel habla de un reino eterno que aplasta a todos los demás y que jamás será destruido. ¿Eso ya pasó? No. Y si no pasó, entonces viene. Y si viene, hay que entenderlo. Pero eso genera incomodidad, porque muchos prefieren creer que todo lo apocalíptico es simbólico, que lo fuerte de la profecía fue espiritual y ya, que el juicio, el trono, el regreso, la transformación de la tierra son imágenes, metáforas, algo interior. Y eso se dice para no enfrentar el hecho de que lo que viene no es suave, no es tolerable, es disruptivo. Y no estamos hablando de cualquier evento. Lo que queda por cumplirse no es un apéndice, es el clímax, es la segunda venida, es el regreso del rey, es el juicio, es la restauración global, es la entrada definitiva al gobierno del cielo en la tierra. Y eso, según el texto, no será un proceso largo, gradual ni democrático, será algo contundente, como un rayo, como una espada, como un terremoto espiritual que reordena todo. Y esa parte aún está pendiente. El Apocalipsis no es historia antigua, es historia futura, porque sus eventos, aunque en parte ya comenzaron, no han terminado. Hay sellos por abrir, hay trompetas por sonar, hay copas por derramar. Y eso no es literatura de ficción, es un calendario profético, un guión escrito con precisión. Y quien lo ignora no es porque no lo entienda, es porque no lo quiere aceptar. Y hay más. El regreso no será secreto, no será espiritual, será visible, será literal, será tan real como la primera vez. Porque así como lo vieron irse, así lo verán volver. No entre bastidores, no en el corazón, no en las emociones, en el cielo, con poder, con gloria, con juicio. Y eso incomoda, porque implica que el sistema actual no es el final, sino solo una etapa, que el reino que Jesús predicó aún no se ha instaurado del todo, que estamos en una transición, en una cuenta atrás, y que por lo tanto hay que vivir despiertos. El gran error es creer que la historia se cerró, que el mensaje ya fue entregado, que la Biblia terminó de hablar. Pero no, todavía hay capítulos abiertos, hay promesas en suspenso, hay cosas que fueron escritas para este tiempo,
para esta generación. Y eso lo cambia todo. Porque si lo que viene es real, si aún queda por cumplirse la parte más intensa del plan, entonces no podemos dormir, no podemos jugar, no podemos seguir como si nada. Porque lo que falta no es cualquier cosa, es el fin de la historia y el inicio de otra. Muchos piensan que las profecías están por cumplirse cuando en realidad ya se están cumpliendo. No es que un día comenzarán, es que ya comenzaron. Y eso es lo que nadie quiere ver, porque aceptar eso implicaría que estamos dentro del programa, que ya no estamos leyendo la historia, estamos dentro de ella. Jesús dijo que habría señales, que los tiempos se volverían como en los días de Noé, que la maldad se multiplicaría, que muchos serían engañados, que habría guerras, hambre, pestes, terremotos, y no para asustar, sino para avisar, para que el que vea entienda, para que el que esté despierto reconozca el reloj. Y todo eso ya está pasando. La degradación moral, el colapso de las estructuras tradicionales, la confusión global, las guerras en aumento, las plagas que aparecen y desaparecen, el control digital, la vigilancia masiva, la división ideológica, los falsos mesías, todo encaja, todo tiene sentido si lo miras desde arriba, si lo ves como lo que es, un escenario que se está alineando para algo mayor, pero el mundo no lo ve, porque está anestesiado, entretenido, distraído. Y lo más triste, muchos creyentes también lo están. Esperan señales, pero no las reconocen cuando llegan. Esperan eventos, pero los descartan cuando ocurren, porque no se parecen a lo que les enseñaron. Quieren señales espectaculares, fuego del cielo, catástrofes abiertas, pero no se dan cuenta de que el enemigo no viene como monstruo, sino como sistema. No entra con ruido, entra con orden, con ley, con progreso, con tecnología. Y lo peor, entra con promesas de paz. Y ese es el punto clave, porque cuando la profecía habla del fin, no habla de un caos total desde el inicio, habla de un orden falso, de una paz controlada, de una armonía impuesta, porque el plan final no es destruir el mundo, es redefinirlo, rediseñarlo, desde una estructura que excluya por completo lo divino. Y ya lo estamos viendo. Un mundo sin referencias, sin absolutos, sin límites, donde lo natural es enemigo, lo tradicional es odio y lo espiritual es superstición. Donde lo que antes era virtud, ahora es delito. Donde la libertad se vuelve una amenaza y el control se presenta como solución. Eso ya es cumplimiento, no es algo que vendrá, es algo que ya está aquí. La profecía no siempre se cumple con fuegos artificiales. A veces se cumple en silencio, en leyes, en decretos, en acuerdos, en transformaciones culturales, en cambios lentos pero firmes. Y eso lo hace más peligroso, porque es más fácil combatir un terremoto que una narrativa. El texto dijo que llegaría un momento donde el mal se disfrazaría de bien, donde la verdad sería suprimida, donde habría hambre, pero no de pan, sino de verdad. Y eso también se está cumpliendo, porque hoy, con toda la información disponible, la mayoría vive desinformada. No por falta de datos, sino por exceso de ruido. Y eso lo predijo también. En los últimos días los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros conforme a sus propios deseos. Y aquí estamos, miles de voces, miles de ideas, miles de doctrinas, pero todas suaves, todas cómodas, todas sin filo. Mientras tanto, las piezas se mueven, la estructura se alinea, el sistema se consolida, la rebelión avanza, el engaño se normaliza, el terreno se prepara. Y no se necesita más tiempo, no se necesita una nueva señal, solo falta que se active la última fase. Y cuando eso pase, ya no habrá marcha atrás, no será un despertar, será un sacudón. Así que no, las profecías no están por cumplirse, ya se están cumpliendo, lentamente, silenciosamente, frente a nuestros ojos, y muy pocos lo están viendo. Hay un momento en la historia bíblica que muy pocos mencionan, pero que lo cambia todo. Un momento en que Moisés, el gran líder, el legislador, el mediador entre Dios y su pueblo,
dice algo que resuena hasta hoy. Dios levantará un profeta como yo. No era una sugerencia, no era una metáfora, era una promesa directa. Y esa frase, dicha en el final de su vida, tiene más peso del que parece. Y no lo dijo cualquiera, lo dijo Moisés, el hombre que habló cara a cara con Dios, el que subió al monte, el que recibió la ley, el que intercedió por el pueblo, el que vio la gloria. Él mismo anunció que vendría otro como él, no un imitador, no un sacerdote más, no un moralista, un igual, uno con su mismo nivel de autoridad, de conexión, de encargo divino. Y lo más fuerte es esto, ese anuncio no fue olvidado. Siglos después, en tiempos de crisis, el pueblo seguía esperando al profeta que vendría, porque sabían que esa promesa aún no se había cumplido. No era un profeta cualquiera, era el profeta, el definitivo, el esperado, el que tendría que cumplir una función única. Eso lo cambia todo, porque significa que desde el principio ya estaba escrito que vendría alguien más. No solo un libertador momentáneo, no solo un juez, sino un profeta con el mismo peso que Moisés, con la misma capacidad de traer palabra directa de Dios, con la autoridad de legislar, de liberar, de revelar. La figura de Moisés no es solo histórica, es profética, es un molde, es un anticipo, porque todo lo que hizo Moisés es lo que haría ese otro. Liberó a su pueblo de la esclavitud, intercedió entre Dios y los hombres, estableció un pacto, dio leyes, juzgó con justicia, y ese patrón fue anunciado como repetido, como proyectado hacia el futuro, y eso es lo que conecta con todo el programa, porque el pueblo de Israel no esperaba simplemente un rey, esperaba a ese profeta, aquel que vendría a revelar lo que estaba oculto, a enseñar con autoridad, a hablar desde el fuego, a dar un nuevo pacto. Y la Torá lo advierte con claridad. Dice que el pueblo no podrá ignorar a ese profeta, que quien no escuche su voz será cortado, porque no será uno más entre muchos, será el vocero directo del cielo. Y eso significa que la revelación no se cerró con Moisés, que había una continuación, que había un mensaje final que vendría a través de ese profeta. Y aquí ocurre algo increíble. A lo largo de los siglos, en cada generación surgieron voces, surgieron profetas, algunos verdaderos, otros falsos, algunos con poder, otros con palabras huecas, pero ninguno cumplía con ese perfil, ninguno encajaba del todo, porque no se trataba de hablar bonito ni de tener carisma, se trataba de tener el mismo nivel que Moisés. Y eso no lo puede fabricar ningún hombre. Y si uno mira la historia bíblica con atención, ve cómo esa expectativa no se apaga, se mantiene viva. Cuando preguntaban si Juan el Bautista era el Mesías, lo negaba, pero también le preguntaban, ¿eres tú el profeta? No decían un profeta, decían el profeta, porque seguían esperando a ese único, a ese anunciado, al que Moisés vio venir desde el monte. Y eso nos dice algo muy claro. El mensaje del principio aún estaba en pie. El plan seguía su curso, porque la palabra de Moisés no quedó en el aire. Fue registrada, fue repetida, fue esperada, porque no hablaba de una figura cualquiera. Hablaba del que vendría a cumplir la segunda fase del programa. Ese es el que aún está en el centro de la historia. El que aún divide aguas. El que aún incomoda. Porque si Moisés tuvo esa autoridad, ¿cuánta autoridad tendrá el que venga con la misma designación divina? Muchos creen que la figura del Mesías o del profeta que vendría fue una invención posterior, que es una creación del cristianismo primitivo, que fue una reinterpretación forzada de textos antiguos para encajar con una narrativa ya construida. Pero eso no es verdad, no se sostiene ni histórica ni textualmente. La promesa del profeta como Moisés no fue inventada siglos después, estaba escrita en la Torá. Fue dicha por Moisés mismo, y esa palabra fue guardada, repetida, enseñada y esperada por generaciones. No como una figura simbólica ni como un arquetipo, sino como alguien real, literal, con carne y hueso, que aparecería en un momento clave de la historia. Los judíos del segundo templo no estaban esperando una idea, estaban esperando a alguien, a una persona específica, a un enviado, a un portavoz, a un nuevo legislador. Lo vemos reflejado en los textos de Qumrán, en los comentarios rabínicos,
en los evangelios cuando los fariseos preguntan si Jesús o Juan eran ese profeta, la pregunta no era extraña. Estaba en el aire. Estaba en el ADN espiritual del pueblo. En el libro de Deuteronomio está claro: un profeta como tú levantaré y pondré mis palabras en su boca. No se refiere a una serie de profetas, se refiere a uno. Y Moisés lo dice como advertencia, como anuncio, como señal de lo que vendrá. Y por eso a lo largo de los siglos esa promesa se convirtió en una de las expectativas más fuertes del judaísmo. Es importante entender esto. En el judaísmo antiguo no existía una sola visión del Mesías, había varias corrientes. Algunos esperaban un rey guerrero, otros un sacerdote purificador, otros un profeta iluminado, pero lo que todas compartían era la esperanza de una figura clave enviada por Dios para restaurar, liberar y juzgar. Y esa esperanza no nace con el cristianismo, es previa, es anterior a Jesús, es una semilla sembrada desde el Sinaí. Y por eso, cuando alguien como Jesús aparece en escena, lo primero que preguntan no es si es bueno o malo, sino ¿eres tú el profeta? No preguntan por su ideología, ni por su familia, ni por su religión. Preguntan si es el profeta, porque lo estaban esperando. Incluso en los evangelios, los propios discípulos al principio no entienden bien su rol mesiánico, pero reconocen que Jesús tiene esa conexión directa con el anuncio de Moisés. No fue un invento posterior, fue una interpretación natural de un anhelo largamente sostenido. Por eso, cuando Pedro predica en Jerusalén después de la resurrección, cita directamente a Moisés: a ese profeta debéis oír. Y si eso no fuera suficiente, los escritos judíos intertestamentarios también reflejan esa expectativa. En los Salmos de Salomón, en el testamento de los 12 patriarcas, en las parábolas de Enoc, se ve un patrón: la llegada de un justo, de un ungido, de un escogido. Alguien que vendría no solo con poder, sino con autoridad divina. No un maestro más, no un rabino, no un reformador, una figura profética anunciada desde los tiempos antiguos. Entonces, cuando algunos dicen que la figura mesiánica fue una proyección posterior para legitimar a Jesús, ignoran siglos de tradición, ignoran la base textual, ignoran las oraciones de generaciones enteras que clamaban por esa promesa, ignoran que la pregunta no era si vendría, sino cuándo y cómo reconocerlo. Y eso es lo que incomoda. Porque si esa figura estaba anunciada desde Moisés, y si Jesús encajaba en ese molde, entonces no fue un invento, fue un cumplimiento. Y eso obliga a tomar una decisión, porque no estamos hablando de una construcción teológica, estamos hablando de una línea profética que se mantuvo viva desde los días del desierto hasta los días del segundo templo. No hay forma de negar que los judíos esperaban un profeta especial. Está en sus textos, en sus preguntas, en sus esperanzas. Y si ese anuncio era verdadero, entonces su cumplimiento también lo es. Porque cuando Moisés habló, no lo hizo por sí mismo. Lo hizo desde el fuego, desde la nube, desde la voz que no miente. Y esa voz dijo que vendría otro, como él. Si Moisés dijo que vendría alguien como él, si el pueblo durante siglos lo estuvo esperando, si incluso en tiempos de Jesús la pregunta, ¿eres tú el profeta?, estaba viva. Entonces, la gran pregunta es inevitable: ¿quién era entonces? No se trata de una suposición, se trata de hechos, de señales, de palabras, de autoridad. Jesús no se presentó como un profeta más. Sus acciones no eran las de un moralista, ni las de un filósofo. Eran las de alguien que hablaba con poder, que no solo explicaba la ley, sino que hablaba como quien la había dictado. Cuando dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, no estaba comentando una ley, estaba reformulándola, como lo hizo Moisés. No vino a derogar, vino a cumplir, pero también a profundizar, a ir más allá del papel, a ir al espíritu. Y eso no lo hacía cualquiera, el pueblo lo notaba. Jamás hombre alguno habló como este, decían, porque sus palabras no solo informaban, transformaban, iban directo a lo interno, a lo que no se ve, a lo que no se puede fingir. Pero no fue solo lo que dijo, fue lo que hizo. Como Moisés abrió el mar, Jesús caminó sobre él. Como Moisés alimentó al pueblo con el maná,
Jesús multiplicó los panes. Como Moisés subió al monte para recibir la ley, Jesús subió al monte para darla. Como Moisés intercedió por el pueblo, Jesús intercedió hasta con su propia sangre. Cada detalle importa, porque no son coincidencias, son paralelismos precisos, ecos proféticos, cumplimientos en secuencia. Y si Moisés fue la sombra, Jesús fue la figura. Pero hay más. Moisés fue mediador de un pacto grabado en piedra. Jesús fue mediador de uno nuevo, uno grabado en el corazón, uno que no requería templo físico, ni sacrificios constantes, ni sacerdotes humanos, porque Él mismo se presentó como el Cordero, como el acceso directo, como el puente definitivo entre Dios y el hombre. Y eso no lo dijo un fanático, lo dijo Él mismo, lo vivió, lo demostró y lo selló con su muerte. Porque aquí está el punto crucial. Moisés liberó al pueblo de la esclavitud física. Jesús vino a liberar de la esclavitud interna, de la culpa, del pecado, de la condena. Y ese tipo de libertad no se logra con leyes, se logra con entrega, con sacrificio. Y sin embargo, muchos lo ignoraron, lo rechazaron, porque no encajaba con sus expectativas. Esperaban un político, no un carpintero, un general, no un maestro, un conquistador, no un sanador. Pero si lo miras bien, Moisés tampoco fue un héroe típico. Era tartamudo, era fugitivo, era improbable, pero fue el elegido. Y lo mismo pasó con Jesús. Entonces la pregunta sigue ahí, incómoda, directa. Si no fue Él, ¿quién fue? ¿Quién más tuvo ese nivel de enseñanza? ¿Quién más desafió el sistema sin armas, solo con verdad? ¿Quién más vivió sin pecado, perdonó enemigos, levantó muertos, calmó tormentas y luego resucitó? ¿Quién más dividió la historia en dos? No desde un trono, sino desde una cruz. Y sí, puedes dudar, puedes cuestionar, es válido, pero lo que no puedes hacer es ignorar los hechos, porque no estamos hablando de una leyenda, estamos hablando de una figura histórica, documentada, perseguida, seguida, transformadora, una figura que cumplió punto por punto el perfil que Moisés había delineado siglos atrás. Y no lo hizo para fundar una religión, lo hizo para cumplir una promesa, para cerrar un ciclo, para inaugurar una era. Y esa era comenzó con una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos decían profeta, otros maestro, pero solo unos pocos lo vieron claro: el Hijo del Dios viviente. Entonces, si Moisés dijo que vendría uno como él, y Jesús encajó en cada rasgo, la pregunta deja de ser teológica y se vuelve personal. ¿Quién crees tú que era? Y si Moisés tenía razón, no como figura literaria, no como un mito construido para inspirar, sino como lo que él mismo decía ser, un hombre que habló con Dios, que recibió instrucciones directas, que fue testigo de lo invisible y que escribió lo que escuchó, no lo que imaginó. Porque si Moisés tenía razón, entonces lo que dijo no es irrelevante. No es materia de debate teológico, es una advertencia viva, una que sigue teniendo eco hasta hoy. Entre todas las cosas que Moisés dijo y escribió, hay una que resalta por encima de las demás, no por su poesía, sino por su peso profético. Dijo: Dios levantará para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo, a él oirás, y al que no escuche sus palabras, yo mismo le pediré cuentas. Esto no es un proverbio, no es un consejo, es una afirmación directa, en nombre del Dios que habló desde el fuego, y además con una condición clarísima: si no le haces caso a ese profeta, Dios no lo dejará pasar por alto. No es una amenaza vacía, es una advertencia con consecuencias. Y eso cambia todo, porque si esa figura ya vino, si ese profeta ya habló y no le hicimos caso, entonces ya estamos dentro del escenario que Moisés describió, un escenario en el que Dios pide cuentas. Pero aquí hay algo que hay que subrayar. Moisés no dijo esto en un momento cualquiera, lo dijo al final de su vida, cuando ya había visto todo, cuando había soportado la carga del pueblo, la rebelión, el desierto, el dolor, la gloria, la ley.
No fue una declaración hecha en entusiasmo, fue un testamento. Fue lo último, fue lo que quiso dejar claro antes de morir. Y no dijo que vendrían muchos como él, dijo que vendría uno, singular, distinto, con una autoridad equivalente, con una conexión directa. Y no se trataba solo de que enseñara bien, se trataba de que trajera una revelación final. Entonces, si tomamos a Moisés en serio, tenemos que tomar en serio a ese profeta que anunció. No hacerlo sería una contradicción brutal. Sería decir, Moisés fue un gran profeta, pero en lo más importante se equivocó. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido respetar la ley, el Éxodo, el Sinaí, pero ignorar la promesa más directa que hizo? Y aquí entra la parte que incomoda, porque si Moisés tenía razón, entonces no hay neutralidad posible. No hay una postura cómoda de yo no me meto en eso, porque si ese profeta vino y si no lo escuchaste ya estás en falta. Y no hablamos de creer en una religión, hablamos de obedecer una advertencia. Hablamos de reaccionar a una instrucción que viene desde lo alto, porque eso fue lo que Moisés entregó, instrucciones, no ideas, mandatos, no sugerencias. Y claro, uno puede pensar, pero eso fue hace miles de años. ¿Cómo sé que sigue teniendo validez? Porque el cumplimiento no se mide por la cercanía del tiempo, sino por la exactitud de los hechos. Y los hechos están ahí. El pueblo judío nunca dejó de esperar a ese profeta. Los primeros siglos del cristianismo estuvieron marcados por esa misma pregunta. Y hoy esa figura sigue siendo el centro de todo. Y si Jesús fue ese profeta, entonces no se trata de una opción espiritual más. Se trata de la palabra final de Dios, porque fue lo que Moisés anunció, que vendría uno que hablaría con autoridad, que revelaría lo que nadie más podría revelar, que sería la voz directa del cielo. Y eso no se puede ignorar, porque cuando uno ignora una voz humana puede haber malentendido, pero cuando uno ignora una voz divina hay consecuencias, porque no estás fallando un examen. Estás rechazando un mensaje que fue enviado con antelación, con claridad, con intención. Y ahí está la tensión. Porque si Moisés tenía razón, entonces no se trata de creer por costumbre. Se trata de obedecer por conciencia, de actuar con urgencia, porque no se nos dio esa advertencia para decorarla. Se nos dio para que reaccionáramos, para que la escucháramos, para que reconociéramos a esa figura cuando llegara. Y si esa figura ya vino, como todo indica, entonces no se trata de esperar, se trata de aceptar, de reconocer, de alinearse, porque ya no es una profecía pendiente, es una profecía cumplida. Y si aún no lo has hecho, si aún lo dudas, entonces esta es la pregunta que deberías hacerte hoy. Y si Moisés tenía razón, ¿qué estás esperando? ¿Cuánto más necesitas? Porque si Moisés tuvo razón, entonces ya no puedes decir que no sabías. A lo largo de la historia hay algo que se repite una y otra vez, un patrón doloroso, un ciclo que parece inevitable. Dios envía a alguien, un mensajero, un profeta, una voz, y el pueblo lo rechaza. No fue solo con Moisés, no fue un caso aislado, fue la constante. Cuando Moisés se presentó por primera vez ante los hebreos en Egipto, no lo recibieron como libertador. Lo rechazaron, dudaron de él, le exigieron pruebas. Y cuando finalmente lo aceptaron, bastó una dificultad para que quisieran apedrearlo, para que dijeran, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allí teníamos comida. Olvidaron en días lo que Dios había hecho. Despreciaron al mismo que lo sacó con mano poderosa. Y ese no fue el único caso. Jeremías, conocido como el profeta llorón, no lloraba por sensibilidad. Lloraba porque nadie lo escuchaba, porque hablaba y nadie quería oír, porque lo golpeaban, lo encarcelaban, lo humillaban, y todo porque decía la verdad, porque advertía lo que venía si no cambiaban de rumbo. Pero el pueblo prefería a los falsos profetas, los que les decían lo que querían oír. Isaías tuvo que predicar a un pueblo con oídos cerrados. Ezequiel hablaba a gente que escuchaba sus palabras como si fueran una canción bonita, pero sin intención de obedecer. Amós fue echado del templo por confrontar la hipocresía religiosa.
Y así una y otra vez el patrón se repite. Dios habla y el pueblo cierra los oídos. Y aquí está lo más fuerte. Este patrón no solo es histórico, es profético. Dios mismo lo sabía. Lo dijo a Isaías: ve y dile a este pueblo, oíd bien pero no entendáis, ved bien pero no comprendáis. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos, porque no querían ser transformados, porque escuchar la verdad implica cambiar y cambiar duele. Y entonces llega Jesús. Y otra vez se repite el patrón. Sanó enfermos, devolvió la vista, resucitó muertos, enseñó como nadie, habló con autoridad, explicó las escrituras, cumplió cada señal y aún así fue rechazado por los líderes religiosos, por su propio pueblo, incluso por algunos de sus seguidores. ¿Y qué hizo mal? Nada. Simplemente dijo la verdad, como Moisés, como Jeremías, como Isaías, como todos los demás. Fue coherente, fue claro, fue justo, pero eso no fue suficiente. Porque el problema no era él, era el corazón del pueblo. Un corazón que busca señales pero ignora las evidencias. Un corazón que ama la tradición pero rechaza la verdad viva. Un corazón que quiere un Salvador a su medida, no uno enviado desde el cielo. Y eso nos incluye hoy. Porque este patrón no terminó en el primer siglo. Sigue, se recicla, cambian los nombres, cambian los contextos, pero el fondo es el mismo. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue enviando voces y el mundo sigue resistiendo. Nos gusta el mensaje siempre y cuando no nos confronte, siempre que no nos exija renuncia, siempre que no nos saque de nuestra zona cómoda. Pero cuando nos toca el ego, cuando señala nuestras incoherencias, cuando nos obliga a decidir, lo rechazamos. Y esa es la tragedia, porque no estamos rechazando a un hombre, estamos rechazando al Dios que lo envió. Jesús lo dijo claro: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ese lamento no fue teatral, fue real. Fue el clamor de alguien que vio el patrón repetirse y sabía lo que venía después. Y hoy, siglos después, ese patrón se sigue repitiendo. Vemos la verdad, pero la ignoramos. Escuchamos la voz, pero la silenciamos. Sentimos el llamado, pero lo postergamos. Entonces la pregunta no es solo rechazaron al profeta. La verdadera pregunta es: ¿estamos repitiendo el rechazo hoy? ¿Estamos endureciendo el corazón otra vez? ¿Estamos cayendo en el mismo error de nuestros antepasados? Porque si es así, entonces el patrón no solo se repite, se perpetúa. Y esa es la señal más clara de que el mensaje sigue siendo válido, porque solo la verdad genera resistencia. Solo la luz molesta cuando estás acostumbrado a la oscuridad. Y quizás ese sea el último mensaje que necesitamos escuchar. Rompe el patrón. Haz lo que no hicieron ellos. Escucha. Reconoce, responde, porque si no, el final será el mismo. Has escuchado todo, has visto el patrón, has recorrido la historia, has escuchado las palabras de Moisés, los anuncios, las señales, los paralelismos, has seguido la línea profética, desde el desierto hasta la cruz. Y ahora te enfrentas a la única pregunta que importa: ¿y tú qué harás? Porque ya no se trata de si Moisés tenía razón. Ya no se trata de si Jesús cumplió cada señal. Ya no estamos hablando de religiones, ni de doctrinas, ni de opiniones. Estamos hablando de ti, de tu decisión, de tu respuesta. Y aquí no hay términos medios, no hay zona segura, no hay me da igual, porque ignorar ya es una respuesta. Postergar es decidir. No hacer nada también tiene consecuencias. Si todo lo que has escuchado es verdad, entonces no puedes seguir viviendo igual. No puedes seguir creyendo lo que te resulte más cómodo. No puedes seguir buscando lo que te haga sentir mejor. Tienes que decidir si vas a escuchar o si vas a cerrar los oídos como hicieron otros antes que tú. Y tal vez te preguntes: ¿pero qué se espera de mí? ¿Qué significa escuchar? Significa reconocer, significa rendirse, significa dejar de poner condiciones. Significa decir: si tú eres ese profeta, si tú eres esa voz, entonces hablo menos y escucho más.
Escuchar implica dejar que esa voz cambie tu forma de ver la vida. Implica dejar de vivir en piloto automático. Implica cuestionarte todo, lo que crees, lo que haces, lo que persigues, lo que justificas. Porque si esa voz es divina, ya no puedes confiar solo en tu lógica. Y eso es lo que incomoda, porque implica entregar el control. Implica aceptar que tú no eres la medida de lo verdadero, que hay una autoridad más alta, que no puedes simplemente vivir a tu manera, que hay un diseño, que hay un propósito, que hay una voz por encima de la tuya. Y si todo eso es cierto, entonces ignorarlo es rechazar al que te creó. Quizás digas, no estoy preparado, pero nadie lo está. Moisés no lo estaba, Isaías no lo estaba, Pedro no lo estaba. Nadie comienza preparado. Lo importante no es cómo empiezas, lo importante es si estás dispuesto a comenzar, porque lo peor que puedes hacer es quedarte en la indiferencia. El enemigo de la verdad no es la duda, es la indiferencia. Es saber y no hacer nada. Es ver y mirar para otro lado. Y eso es lo que Dios más lamenta. No que dudes, no que te cueste, sino que no te importe, que lo escuches todo y sigas igual. Mira el mundo, mira lo que somos capaces de hacer por dinero, por fama, por placer. Nos rompemos el alma por cosas que se acaban, pero cuando se trata de lo eterno, nos volvemos pasivos, lentos, escépticos, fríos. Y si el mayor acto de rebeldía no es pecar, sino ignorar, porque cuando ignoras, le estás diciendo a Dios, tu voz no es tan importante, tus señales no son tan claras, tu advertencia no es urgente, y eso no es solo desinterés, eso es orgullo, y el orgullo es lo que más separa al hombre de la verdad, porque el orgulloso no quiere escuchar, quiere tener razón, quiere mantener el control, quiere que Dios se adapte a él y no al revés. Pero la voz del profeta no vino a negociar, vino a hablar, a declarar, a confrontar, y tú decides si escuchas o si repites la historia. Hoy tienes delante lo que muchos no tuvieron, el mensaje completo. No solo las promesas, sino también los cumplimientos. No solo las profecías, sino también los hechos. No solo las señales, sino también la interpretación. No tienes excusas. Y esa es una gran responsabilidad, pero también es una gran oportunidad, porque si decides escuchar, entonces el patrón se rompe. Entonces no repites el rechazo. Entonces te alineas con algo eterno. Entonces vives no por instinto, sino por revelación. Entonces ya no caminas solo. Caminas con propósito, con guía, con sentido. Y eso es lo que marca la diferencia entre vivir por costumbre o vivir por verdad. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿y tú qué harás? No respondas rápido, no lo hagas por emoción, piénsalo, pero no tardes demasiado, porque la voz ya habló. La mayoría piensa que las voces del pasado están muertas, que los profetas fueron personajes históricos lejanos atrapados en libros antiguos, que sus palabras fueron importantes en su tiempo, pero que hoy ya no tienen eco. Pero hay una voz que no se apagó, una que no quedó encerrada entre pergaminos, una que no envejeció, que no perdió fuerza, que no depende del volumen, ni del escenario, ni del contexto. Una voz que sigue hablando, aunque muchos no quieran escucharla. Esa voz no es solo memoria, es presencia. Es la misma que habló desde la zarza ardiendo, la misma que estremeció el Sinaí, la misma que Moisés escuchó con temor, que los profetas oyeron temblando, que Juan reconoció en el desierto, que los discípulos siguieron con decisión. Esa voz no ha cambiado. Nosotros sí, porque mientras más ruido metemos en nuestras vidas, más difícil se hace escuchar, porque esa voz no grita, no compite, no interrumpe, simplemente sigue hablando y si estás atento, la vas a oír, no con los oídos, sino con el alma, porque esa voz no depende de los decibelios, sino de la disposición interior. Habla en lo profundo, en la conciencia, en la hora del silencio, en la noche sin respuestas,
en la crisis que te desarma, en la pregunta que no puedes callar, esa voz sigue viva y sigue diciendo lo mismo. No vino a entretener, vino a advertir, no vino a sumar otra opinión, vino a declarar la verdad, no vino a convencer por fuerza, vino a dar una oportunidad. Y esa es la oportunidad que estás teniendo ahora mismo, no porque lo merezcas, no porque lo buscaste, sino porque Dios sigue hablando, porque su voz no depende de nuestras ganas, porque su palabra no está limitada por la incredulidad del mundo, porque Él no se cansa, porque su paciencia es más grande que nuestra indiferencia. ¿Sabes cuál es la mayor prueba de que esa voz sigue viva? Que estás escuchando esto, que llegaste hasta aquí, que algo dentro de ti no se desconectó, que hay algo que resiste a volverse cínico, que, aunque no lo digas en voz alta, hay algo dentro de ti que dice, ¿y si es verdad? Esa es la voz actuando, no la mía, no la de un guión, sino la de Él. Porque no estás frente a un argumento bien armado, estás frente a un llamado que atraviesa la historia, que se originó en Moisés, que se manifestó en Jesús y que hoy te está tocando a ti. Y esa voz no busca aplausos, busca respuestas, no quiere admiración, quiere obediencia. No viene a llenar tu agenda espiritual, viene a interrumpirla, a desmantelarla, a reconstruirte desde cero. Y sí, eso cuesta, porque escuchar esa voz implica morir a muchas otras, a la del ego, a la del miedo, a la de la cultura, a la de las excusas, a la del yo soy así, pero es el único camino para vivir de verdad, porque quien no escucha esa voz termina siguiendo otras. Y esas voces prometen libertad, pero dan esclavitud. Prometen sentido, pero te vacían. Te hacen sentir bien, pero te dejan igual. Te entretienen, pero no te transforman. Y no transformarte es morir lentamente. Solo una voz puede hacer todo distinto. Y es la que sigue viva. Esa voz que Moisés anunció, que los profetas confirmaron, que Jesús se encarnó, que los siglos no han podido apagar, que sigue caminando entre nosotros, invisible pero presente, silenciosa pero insistente, firme pero paciente, no suena en los parlantes pero sacude corazones. Y ahora esa voz no solo llama, espera una decisión, no una emoción, no una reacción superficial, espera un acto de fe, de humildad, de entrega, de verdad, porque no todo lo que parece espiritual lo es, y no todo lo que parece neutral es inocente. Y esa voz no va a gritar más fuerte, no va a cambiar su mensaje, ya dijo todo, ahora te toca a ti. La mayoría espera que Dios hable con rayos, con fuego, con portentos. Pero no fue así con Elías, no fue así con Samuel, no fue así con los discípulos, fue con un susurro, con una palabra clara, con una verdad directa, con una ternura firme, con una autoridad inconfundible, y esa verdad ya está frente a ti. No la ignores, porque si esa voz sigue viva, entonces tú tampoco puedes seguir muerto. Para entender lo que está pasando hoy, hay que volver al principio, no al principio de tu historia, no al principio de una religión, al principio del mensaje, y ese principio tiene nombre Moisés. Porque no se trata solo de lo que hizo, sino de lo que anunció. En medio de un pueblo rebelde, de una generación que acababa de salir de la esclavitud, de una nación en formación, Moisés dijo algo que marcaría el destino del mundo. Dios os levantará un profeta como yo. De en medio de vuestros hermanos, a él oiréis. Ese anuncio no fue una frase más, no fue un recurso retórico. Fue una declaración profética, una advertencia seria, una promesa directa y lo más importante, una pista para el futuro. Una pista y el tiempo pasó. Siglos de espera, siglos de confusión, siglos de silencio, hasta que apareció alguien que encajaba en cada palabra de esa descripción. No uno parecido, no uno similar, sino uno que replicó el modelo, que caminó sobre el mismo plano profético, que cumplió cada detalle y aún así fue ignorado por muchos. Pero esa historia no terminó allí. Porque el error no fue solo el rechazo de aquel enviado, sino olvidar quién lo había anunciado.
Moisés no fue un hombre cualquiera, fue el más respetado entre su pueblo, el gran legislador, el libertador, el que habló cara a cara con Dios. Si alguien como él decía que vendría otro, entonces había que estar atento, pero no lo estuvieron, y por eso estamos como estamos, porque nos alejamos del principio, porque creímos que el mensaje era opcional, porque pensamos que la verdad se podía negociar, que se podía adaptar a los tiempos, pero la verdad no envejece, no cambia, no se vuelve obsoleta, permanece. Y ahora que todo está dicho, que todo fue enunciado, que todo fue cumplido, volvemos al principio, porque sólo así podemos entender el presente. Cuando Moisés habló, no lo hizo desde su imaginación, no habló por sí mismo, transmitió lo que Dios le reveló, y eso le da autoridad, porque no es un pensamiento humano, sino una visión divina, una mirada desde fuera del tiempo, un mensaje eterno. Y ese mensaje no solo contenía normas, contenía direcciones, no solo instrucciones para sobrevivir, sino una señal para reconocer al verdadero enviado. Porque el mensaje de Moisés no apuntaba a sí mismo, apuntaba a alguien mayor. Por eso dijo de él, oíd. No dijo, creed en mí para siempre. Dijo, cuando ese profeta aparezca, escúchenlo. Porque él sabía que su papel era preparar, no protagonizar, guiar, no gobernar, señalar, no reemplazar. Y ese es el error de hoy. Muchos veneran a Moisés, pero ignoran al que él anunció. Respetan la ley, pero rechazan al cumplimiento. Se quedan con el símbolo, pero ignoran la sustancia. Y por eso hay que volver al principio, no para quedarnos en el pasado, sino para entender lo que siempre fue el plan, desde el desierto, desde el monte, desde la primera piedra. Todo apuntaba hacia un solo destino, escuchar esa voz cuando llegara. Y la pregunta es, ¿ya la escuchaste? Porque si no la escuchaste, entonces todo lo anterior fue en vano. Y si la escuchaste, ¿qué hiciste con ella? Porque escuchar no es solo oír, es responder, es alinearse, es seguir, es dejarlo todo si es necesario. Moisés lo dejó todo, el pueblo no. Y por eso murieron en el desierto, no porque Dios no hablara, sino porque no quisieron escuchar, porque se aferraron al pasado, porque no confiaron en lo que venía. Y hoy, tantos siglos después, el patrón se repite. Tenemos el mensaje, tenemos el cumplimiento, tenemos las pruebas, y seguimos caminando como si nada hubiera pasado, como si Moisés no hubiera dicho nada, como si Dios no hubiera intervenido. Volver al principio no es una nostalgia espiritual. No es una ceremonia simbólica, es un acto de claridad, de responsabilidad, porque si ese mensaje fue real, entonces lo que vino después también lo es. Y si lo que vino después fue ignorado, entonces volver al origen es el único modo de corregir el rumbo. Por eso hay que volver al principio, volver a esa montaña donde Moisés tembló al recibir la revelación. Volver a ese momento en el que se anunció que un día Dios enviaría a alguien con la misma autoridad, con la misma entrega, con el mismo fuego, pero aún más grande. Volver no para retroceder, sino para comprender, para no olvidar, para no repetir el mismo error, para no dejar pasar otra oportunidad. Volver con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto, con la memoria activa. Porque si Moisés lo dijo, y se cumplió, entonces todo cambia. Y eso es lo que no te puedes permitir ignorar. El mensaje del profeta prometido nunca fue diseñado para agradar a todos. Nunca buscó encajar con las modas. No fue diplomático, no fue políticamente correcto. Fue directo, absoluto, innegociable. Y por eso, desde el principio, dividió. No por falta de amor, sino por exceso de verdad. Porque cuando una luz se enciende en medio de la oscuridad, no todos corren hacia ella. Algunos entrecierran los ojos, otros se tapan el rostro y otros directamente la apagan. Jesús, aquel que encajó palabra por palabra en lo anunciado por Moisés, no vino a imponer una nueva religión, no vino a sumar una opinión más entre muchas. Vino a decir, esto es así y punto. Y eso para el mundo moderno es insoportable.
Porque este mensaje no da lugar a zonas grises, no permite medias tintas, no deja espacio para la tibieza. No puedes quedarte en la comodidad del yo respeto pero no me involucro. O lo tomas o lo dejas, o lo abrazas o lo rechazas, pero no puedes ignorarlo. Y eso es lo que lo hace tan poderoso y tan incómodo. Desde el primer día, el mensaje dividió incluso a los más cercanos. Algunos discípulos lo dejaron cuando lo oyeron decir cosas que no encajaban con sus expectativas. Líderes religiosos lo atacaron porque su verdad desmantelaba sus estructuras. Autoridades políticas lo consideraron una amenaza. Y el pueblo dividido murmuraba: ¿tiene demonio o es el Mesías? Un mensaje que divide. Y no porque sea violento, sino porque es demasiado claro, porque no se presta al juego de los eufemismos, porque no permite ediciones cómodas, porque no puedes recortar las partes que te gustan y silenciar las que te molestan, porque habla lo más profundo del alma, y eso no lo tolera cualquiera. El problema no es el mensaje, el problema es lo que el mensaje revela de nosotros. Revela nuestro orgullo, nuestra resistencia, nuestra hipocresía, nuestra falsa espiritualidad, nuestra necesidad de control, nuestra incomodidad con la autoridad, nuestro miedo a rendirnos. Y cuando algo te desnuda, tienes dos opciones: o te cubres o te rindes, o lo niegas o lo enfrentas, y eso es lo que crea la división. No es un mensaje para religiosos, es para humanos, no es para gente buena, es para gente honesta, para los que se atreven a reconocer que están rotos, que no pueden salvarse a sí mismos, que necesitan algo más que consejos, necesitan una transformación radical. Y esa transformación solo comienza cuando aceptas la verdad, no la tuya. La verdad, y eso divide, porque vivimos en una era donde cada uno quiere su propia versión de la verdad. Una verdad a la carta, personalizada, adaptada, que no incomode, que no confronte, que no moleste. Pero el mensaje del profeta prometido no negocia, no se adapta a tus términos, no busca que te sientas bien, busca que seas libre, y para eso primero te tiene que confrontar. Por eso, hoy como ayer, sigue dividiendo, divide familias, divide relaciones, divide culturas, divide a los que están despiertos de los que duermen, a los que están hambrientos de los que están satisfechos, a los que quieren más de los que ya lo tienen todo. Y eso es exactamente lo que dijo aquel que lo encarnó: no penséis que he venido a traer paz, he venido a traer espada, porque la verdad no une cuando hay mentira. Primero corta, primero separa, primero revela y solo después sana. Esa división no es odio, es cirugía, es necesaria, porque no se puede construir sobre cimientos falsos, no se puede llegar a la vida sin pasar por la muerte del yo. Y ese proceso, aunque incómodo, es lo que diferencia el mensaje de este profeta de cualquier otro. ¿Y tú dónde estás parado? Porque el mensaje sigue ahí, no ha cambiado, no ha sido rebajado, no ha sido actualizado, sigue diciendo lo mismo, sigue exigiendo lo mismo, sigue dividiendo de la misma forma. Y no es porque le falte compasión, es porque le sobra claridad. No es un mensaje para quedar bien, es un mensaje para definirte. No busca seguidores tibios, busca discípulos dispuestos. No busca fans, busca testigos. Y eso no todos lo aceptan. Por eso, cada vez que se proclama, el efecto es el mismo. Unos se acercan, otros se alejan. Unos se quebrantan, otros se ofenden. Unos se entregan, otros se endurecen. Pero lo que no puedes hacer es quedarte igual. Porque si este mensaje divide, es porque primero te está mostrando quién eres realmente. Y si eso no te mueve, entonces ya decidiste tu lado. El mensaje del profeta prometido no solo fue un llamado, fue también una advertencia. No una de esas que se lanzan para asustar, no una amenaza disfrazada de religión, una advertencia basada en hechos, en historia, en verdad, porque el mensaje no vino del vacío, no cayó del cielo por casualidad, vino después de siglos de preparación, después de muchas voces, de señales, de advertencias anteriores que no fueron escuchadas. Y por eso, cuando finalmente llegó el momento,
el margen se acabó. Jesús no solo vino a enseñar, no solo vino a sanar, también vino a decir: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Eso no lo inventó un pastor moderno, eso lo dijo él. Y lo dijo con conocimiento de causa, porque sabía lo que venía. Sabía lo que pasaría con Jerusalén. Sabía que el templo sería destruido, que las piedras no quedarían una sobre otra, que la ciudad santa sería asolada. Y todo eso por no haber reconocido el tiempo de su visitación. Y así fue, menos de 40 años después de su muerte, todo se cumplió. El imperio romano arrasó Jerusalén, el templo fue quemado, el pueblo dispersado, y la profecía se volvió historia. No fue casualidad, fue consecuencia. Y esa advertencia no ha dejado de repetirse, porque cada generación recibe una oportunidad. Cada época tiene un margen, un límite, un ahora o nunca, y cuando se ignora, no hay segunda vuelta. Hoy el mensaje sigue corriendo, pero también la advertencia, porque el tiempo no es infinito, porque la paciencia divina no es resignación, porque el amor que espera también puede cerrar la puerta. La historia de Noé no es solo un cuento, es un espejo. Durante años construyó un arca mientras el resto se burlaba, hasta que un día empezó a llover. Y cuando el agua llegó a los tobillos, ya era tarde, porque la puerta estaba cerrada. Eso es lo que nadie quiere oír. Todos quieren un mensaje amable, inspirador, sin confrontaciones. Pero si ignoras la advertencia, estás anulando la esencia del mensaje, porque Dios no es solo amor, también es justo, también pone límites, también dice basta. Y esa parte también la dijo el profeta prometido. Jesús advirtió con claridad que vendría un día donde se separarían ovejas de cabritos, donde no todos entrarían al reino, donde muchos dirían Señor, Señor, y recibirían silencio. Porque no es cuestión de palabras, sino de obediencia. Y eso también divide, también incomoda, también molesta, pero sigue siendo verdad. Y si no fuera por amor, no lo advertiría. Porque quien ama de verdad, advierte. El que ve el peligro y se calla, no ama. El que dice todo está bien mientras el fuego se acerca, es cómplice. Pero el que ama, aunque le cueste, grita, cuidado. Y eso es lo que está haciendo este mensaje. No viene a condenarte, viene a despertarte, porque estás en una línea fina y no lo sabes, porque estás caminando con los ojos cerrados hacia un abismo y alguien tiene que gritar, aunque no te guste, aunque te moleste, aunque lo odies, porque el silencio en este caso es muerte. Y lo más fuerte es que ya sabes la verdad, ya la escuchaste, ya se te anunció, ya viste que fue dicho desde Moisés, ya seguiste la línea, ya viste el cumplimiento, ya no puedes decir no sabía. Y eso es lo que cambia todo, porque Dios es justo. Y ahora ya no estás en ignorancia, estás en decisión. Vas a cerrar los ojos, vas a mirar para otro lado, vas a decir ya veré más adelante, o vas a responder. Porque hay cosas que si no decides ahora, se deciden solas. Y no como tú esperas. La advertencia es seria, no se puede maquillar, no se puede endulzar, porque si Moisés dijo que vendría uno como él, y vino y habló, y lo ignoraste, entonces no queda excusa. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo mensaje, porque si ellos no escaparon cuando rechazaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si damos la espalda al que habla desde el cielo. Y si piensas que todo esto es demasiado duro, solo tienes que mirar la historia. Mira los pueblos que cerraron sus oídos. Mira las ciudades que ignoraron la señal. Mira las vidas que rechazaron la verdad. ¿Dónde están ahora? La advertencia no es para asustarte, es para salvarte. No es un castigo disfrazado, es una última llamada, una alarma encendida, un grito desde lo alto diciendo, aún hay tiempo, pero ese tiempo se acaba. Y si llegaste hasta aquí, no es por casualidad, es porque todavía estás a tiempo, porque esta advertencia no es para otros, es para ti,
Y no decidir también es decidir. La mayoría de las personas cree que pueden mantenerse en un punto medio, que no hace falta tomar una posición tan clara frente al mensaje de Jesús, que basta con ser buena persona, con no hacer daño a nadie, con respetar a los demás. Pero lo que pocos entienden es que este mensaje no deja lugar para eso. No puedes simplemente observar desde la barrera. No puedes esconderte tras una aparente prudencia o pasividad. Porque cuando se te presenta la verdad con tanta claridad, no hay neutralidad posible. Esta idea de la neutralidad ha sido una de las estrategias más efectivas del engaño. Es cómoda, no exige, no compromete, permite que sigas tu vida sin que nada te confronte realmente. Pero esa supuesta neutralidad no es más que una forma maquillada de rechazo. Cuando el profeta prometido habló, no dejó espacio para posturas tibias. Dijo: el que no está conmigo, está contra mí. No hay intermedios, no hay grises, no hay tercera opción. Muchas veces el rechazo no se da con palabras agresivas, se da con silencio, con indiferencia, con aplazamientos, con excusas intelectuales o emocionales. Se manifiesta en la frase: todavía no estoy listo, o tengo que pensarlo más. Pero lo cierto es que cada minuto que pasa sin decidir, ya estás decidiendo, porque la verdad no espera y el tiempo no se detiene. Hay quien dice: yo creo en Jesús, pero a mi manera, como si él hubiese dejado la puerta abierta a interpretaciones personales, como si su mensaje pudiera adaptarse a la comodidad de cada uno. Pero el que fue anunciado desde Moisés no vino a buscar seguidores según sus propios términos. Vino a establecer un reino, y en un reino no se negocia con el rey, se le reconoce o se le rechaza. No hay espacio para la neutralidad cuando estás frente a una autoridad que no depende de tu aprobación. Aceptar al profeta prometido no significa tener todas las respuestas. No significa volverse perfecto de un día para otro, pero sí implica una definición interna, un quiebre, un reconocimiento, un sí que marca un antes y un después. Y ese sí no puede surgir si estás paralizado por la comodidad del ya veré. Porque la neutralidad es solo una forma de retrasar lo inevitable o de esconder el rechazo bajo una máscara educada. Jesús habló con fuerza contra los tibios, no porque fueran los peores, sino porque eran los más autoengañados, porque pensaban que estaban bien, que no necesitaban nada. Y eso es lo más peligroso, pensar que no necesitas responder, pensar que puedes pasar de largo sin consecuencias. Pero la verdad te alcanza y te exige y te parte en dos. No puedes sostenerte mucho tiempo en la cuerda floja sin caer de un lado o del otro. La historia ha demostrado que los que intentan ser neutrales frente a la verdad terminan sirviendo a la mentira, porque el terreno neutral no existe, es solo un espejismo. En el momento en que eliges no actuar, ya estás inclinándote hacia una postura, ya estás tomando partido, aunque no lo reconozcas. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque si Jesús es realmente quien dijo ser el enviado, el cumplimiento de las profecías, la única puerta a la verdad encarnada, entonces ignorarlo no es una decisión ligera, es una tragedia. Es caminar hacia la oscuridad creyendo que no pasa nada. Es apagar la voz de tu conciencia con argumentos vacíos que solo sirven para aplazar lo inaplazable. La neutralidad frente a él es en última instancia una forma de traición, una forma de darle la espalda mientras sonríes. Por eso, esta sección no es solo una reflexión, es un sacudón, porque si llegaste hasta aquí, no puedes quedarte como estás. El conocimiento te fue entregado, las señales fueron expuestas, las palabras dichas. El eco de Moisés aún resuena, y ese eco no busca tu admiración intelectual, busca tu rendición, busca tu decisión, y si no la das, también estás decidiendo. Puede que tu entorno no entienda, puede que tu familia te critique, puede que tus planes cambien, pero si entiendes que no hay neutralidad, sabrás que lo único peligroso es quedarte paralizado, porque la línea es delgada, y una vez que pase el momento quizá no vuelva. No estás ante una invitación a probar una religión, estás ante la voz más antigua y más viva de la historia diciéndote: este es el camino, camina en él, y si no caminas te alejas. No por castigo, por decisión. No hay término medio, no hay tregua, no hay descanso hasta que respondas.
Y eso, aunque incómodo, es lo más justo que podrías escuchar. Este no ha sido un recorrido intelectual, no ha sido un ejercicio de curiosidad bíblica ni una disertación teológica más. Ha sido una línea trazada desde el principio hasta hoy, desde Moisés, el profeta de la ley, hasta Jesús, el cumplimiento viviente de aquella promesa. Y si todo esto es cierto, si Él es el que había de venir, entonces estás parado en el momento más importante de tu vida, el momento de decidir. No puedes decir que no sabías, no puedes decir que nadie te lo explicó, no puedes decir que no estaba claro, porque todo ha sido dicho, todo ha sido mostrado, con argumentos, con evidencias, con claridad. No queda nada más por decir excepto una cosa: ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque no se trata solo de creer que Jesús existió. No basta con respetarlo como un buen maestro. No alcanza con admirarlo como figura histórica. Eso no cambia nada. Lo único que cambia tu destino es si lo reconoces como lo que Él dijo que era: el profeta prometido, el Hijo de Dios, el único camino, la verdad encarnada. Y si eso es así, entonces no puedes posponer esta decisión. A lo largo de la historia, millones de personas se han encontrado con este mismo mensaje y han reaccionado de distintas formas. Algunos lo han rechazado violentamente, otros lo han ignorado sutilmente, y unos pocos han respondido con humildad, no porque fueran mejores, sino porque entendieron algo que tú también puedes entender ahora: que no hay vida fuera de Él. La decisión no es simplemente seguir una religión, no es cambiar de iglesia, no es adoptar un conjunto de reglas. Es rendirse, es entregar el control, es reconocer que necesitas perdón, que necesitas redención, que no puedes salvarte por ti mismo. Y eso cuesta el orgullo, cuesta las excusas, cuesta la máscara. Pero solo cuando estás dispuesto a perderlo todo, lo encuentras todo. El mensaje del profeta prometido nunca fue suave, nunca fue cómodo. Siempre exigió una respuesta radical. No te deja margen para la indiferencia. O lo rechazas o lo aceptas, pero no puedes simplemente aplaudirlo y seguir igual. Porque si Él es quien dijo ser, entonces todo tu universo debe reordenarse en función de esa verdad. Tal vez sientes resistencia. Es normal. A todos nos pasa, porque hay una parte de nosotros que quiere tener el control, que quiere entender todo antes de dar un paso, que quiere garantías. Pero este camino no empieza con certezas absolutas. Empieza con un acto de fe, un salto hacia lo que sabes, en lo profundo, que es verdad. Y esa verdad no es una teoría, es una persona, es alguien que caminó, habló, lloró, murió y resucitó. Y que ahora está frente a ti, no en carne, pero sí en espíritu, diciendo: sígueme, no con promesas vacías, sino con una cruz, con una vida nueva, con un propósito eterno. El día de la gran decisión no siempre viene envuelto en luces y emociones. A veces, como ahora, se presenta en el silencio de tu mente, en el eco de tus pensamientos, en el peso de una verdad que ya no puedes negar. Es ahí donde tienes que responder. Donde no puedes quedarte callado. Puede que pienses: todavía no estoy listo, pero nadie está listo del todo. No se trata de tenerlo todo resuelto, se trata de dar el primer paso, porque lo único que necesitas hoy es reconocer que no puedes seguir como estás, que necesitas lo que Él vino a ofrecer. Y eso basta. No tienes que entender todo, no tienes que tener una fe perfecta, solo tienes que decir: sí creo, sí acepto, sí quiero seguirte. Y eso cambia tu eternidad. Pero si decides no hacerlo, también estás decidiendo, porque no hay neutralidad, ya lo dijimos. Cada minuto que pasa sin una respuesta es una respuesta en sí misma. Y esa omisión también tiene consecuencias. Esta es la gran decisión, la que cambia tu historia, la que define tu rumbo. No es un giro superficial, es una transformación profunda, es morir para vivir. Es entregarte por completo, no a una idea, sino a una persona. Y no cualquier persona, sino aquella que fue anunciada por el mayor profeta de la historia. Aquella que vino, habló, entregó su vida y espera tu respuesta. Porque si Moisés
lo anunció, si los profetas lo señalaron, si todo se cumplió con exactitud, si su voz sigue viva, si su mensaje te ha confrontado, entonces ya no hay nada más que pensar. Solo queda una cosa: decidir